El tema de hoy, el tema final de la carta a los Colosenses, este último pasaje que vamos a estar estudiando, el tema se llama Personas ordinarias en una misión extraordinaria. Parece un título de película. Creo que me pasé de creativo esta vuelta. Cuando le conté el título a mi esposa se rió un poquitito. Pero es que de hecho, si nos ponemos a analizar este último pasaje, capítulo 4, versículos del 7 al 18, vemos una lista de personas. Vemos una lista de personas de las que en la mayoría de los casos sabemos algo de ellos en cuanto a lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento. Y mis hermanos, hay algo muy común en este mundo que ocurrió y ocurre ya a lo largo de la historia, y es la tendencia del ser humano a venerar a otras personas o verlas como personas extraordinarias. En el mundo del cine, la música, los deportes, muchas veces esas pobres personas no pueden llevar una vida normal a causa de su fama, porque el resto de las personas las pusieron en un pedestal tan alto que están a la vista de todos y todos están pendientes de cada movimiento que hagan. Entonces, esas personas no pueden vivir una vida normal, por así decirlo. Y en el cristianismo, lastimosamente, también es así. Y es que este comportamiento forma parte de la naturaleza humana contra la que seguimos luchando todos los días. Predicadores famosos, cantantes cristianos famosos, influencers cristianos. Si vienen a Paraguay, los estadios se llenan. No asisten regularmente el domingo al culto, pero ahí están. Y no digo que esté mal en sí mismo ser un predicador o cantante con mucha influencia, con mucha fama. En sí mismo eso no está mal. Si el Señor les dio a esas personas la gracia de poder llegar a muchas personas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si son verdaderos cristianos, no es como si hubieran buscado su propia fama. Tal vez ni les importe. El problema está en que las demás personas muchas veces los sobreexaltan. A muchas personas. Sin embargo, el propósito de Dios para sus iglesias es que todos nos amemos y sirvamos desde el lugar donde Dios nos puso y nos llamó, haciendo lo que sabemos y podemos hacer por otros para su gloria. Porque en una carpintería, por ejemplo, ¿quién se lleva la gloria? ¿El martillo, la sierra o el carpintero que hizo uso de esas simples herramientas? ¿O quién se lleva la gloria? ¿El torno, el barro o el alfarero que usó el torno y moldeó el barro? Tenemos la tendencia a darle más gloria a la herramienta que al que usa las herramientas. Pero debemos recordar que todos los que estamos en Cristo, sirviéndole, somos personas ordinarias, cumpliendo una misión extraordinaria. Por la gracia de Dios. El pasaje que estaremos estudiando hoy, como les había dicho, es el último que nos queda de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y son las salutaciones finales del apóstol y sus colaboradores.
Nosotros tenemos muchas veces la tendencia a darle poca importancia, una leída rápida al saludo inicial y a la doxología o a las palabras finales, porque es como que ya no es más parte del cuerpo del mensaje, pero de hecho todo tiene importancia. Sabemos bien que toda la escritura es inspirada y el pasaje en cuestión no es una excepción. Y para una mejor comprensión del pasaje, entonces lo he dividido en 3 partes. En primer lugar, siervos que entregan el mensaje. Segundo punto, siervos que aman e interceden. Y por último, siervos que reciben el mensaje. Dice así la palabra del Señor: todo lo que a mí se refiere, versículo 7, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que pasa acá os lo harán saber. Después continúa en el versículo 10 diciendo: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Muy bien. Debemos recordar que Pablo estaba encarcelado cuando recibió esta carta. Pablo estaba encarcelado y habíamos visto que Epafras, un fiel ministro, como Pablo mismo lo dice, tuvo que viajar cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros tuvo que viajar desde Colosas hasta Roma. Y créanme, hermanos, eso era meses de viaje. Porque en serio ahora mismo no me acuerdo la cantidad de kilómetros porque fue hace mucho que ya lo leí. En una de las primeras prédicas habíamos visto, pero sí, realmente es una distancia considerable. Es una distancia para ir a pie especialmente, es muy lejos. Y vemos que Epafras, ministro ahí de la ciudad de Colosas, tomó ese sacrificio y se fue de Colosas hasta Roma para informar a Pablo. En respuesta de esto, Pablo escribió esta carta para contradecir a los falsos maestros que rondaban por Colosas con sus religiones humanas que negaban la suficiencia de Cristo. Y para enviar el mensaje se valió de estos 2 hombres que habíamos leído, Tíquico
y Onésimo. ¿Quién hoy en día se llama Tíquico o Onésimo? Creo que ya no es más tan popular ese nombre. Pero ¿quién era Tíquico y quién era Onésimo? A Tíquico lo vemos en algunos pasajes del Nuevo Testamento. En Hechos 24 aparece como parte del equipo de Pablo que lo acompañó desde Grecia hasta Asia. Aristarco también formó parte de ese equipo pasando un tiempo. Pablo después de eso fue encarcelado en Roma y se vale de Tíquico para enviar las cartas a los colosenses, efesios y también la de Filemón, las cartas de la prisión. Según Tito 3:12, probablemente Tíquico fue enviado a Creta. Después de un tiempo fue enviado a Creta para sustituir a Tito en las tareas pastorales. Tíquico fue uno de los emisarios de mayor confianza para el apóstol Pablo. Y es hermoso pensar que, aunque era un hombre ordinario, dio su vida por el ministerio, por servir a Cristo y a su iglesia. Iba donde el Señor lo llamaba, a pesar de los constantes peligros, porque viajar como cristiano en aquella época a esa distancia no era nada fácil y era sumamente peligroso. Y a pesar de los constantes peligros, Dios quiso que por medio de él la carta a los colosenses, efesios y Filemón hayan llegado a su destino y hoy estén dentro del canon bíblico. Imagínense el impacto que puede causar un hombre ordinario, un hombre simple, si es usado por la gracia de Dios, si es usado por la mano de Dios. En otras palabras, no se oye hablar mucho hoy en día de este hombre. ¿En cuántas prédicas se puede escuchar alguna historia de Tíquico? Pero su amor y servicio, siendo una herramienta del Señor, trascienden hasta hoy en día para la gloria de Dios. En cuanto a Onésimo, sabemos por la carta a Filemón que era un esclavo de la casa de Filemón, y aparentemente robó. Tenemos alguna evidencia que nos arroja Filemón, versículo 17, y que después él huyó. Luego de un tiempo y por razones que no sabemos exactamente, Onésimo fue capturado y encarcelado en Roma, donde providentemente conoció al apóstol Pablo y donde finalmente conoció a Cristo. Esa es la soberanía y la misericordia de Dios, hermanos. Onésimo ya estaba rodeado de cristianos. Porque él ya vivía en la casa de Filemón. Y en la casa de Filemón era un lugar donde los cristianos, los hermanos de Colosas, se reunían, se congregaban normalmente. Pero evidentemente él oyó el evangelio ahí. Si él estaba en esa casa, él estaba tal vez entre los cristianos ahí, pero él no recibió en ese tiempo el evangelio realmente. Evidentemente no lo recibió. Pero Dios en su soberanía usó el dolor de Onésimo, usó su dolor para ablandar el duro corazón de él. Y así conoció a Cristo directamente por medio del apóstol Pablo.
Y la iglesia de Colosas obviamente estaba al tanto de lo ocurrido entre Filemón y Onésimo. Obviamente iba a estar enterada de todo eso. Sabían que Onésimo huyó de su casa como ladrón, pero ahora siendo enviado por Pablo nuevamente a Colosas, pero esta vez completamente renacido. Completamente renacido. Y Filemón y en general los colosenses fueron llamados a recibirlo con gracia. Fueron llamados a recibir a Onésimo con gracia, como uno más de ellos. Este es el maravilloso poder restaurador de la gracia de nuestro Señor Jesús, hermanos. Todo lo sana, todo lo pone en orden. Onésimo, siendo esclavo, tal vez ni siquiera tenía un nivel alto de educación. Tal vez ni siquiera sabía leer y escribir. Pero él servía a Pablo en la prisión. Y fue enviado con Tíquico a entregar las cartas. Hermanos, pensemos por un momento. Pensemos por un momento. ¿Cuántas personas llegan a las iglesias hoy en día necesitando ser recibidos con gracia? Pecaron, recibieron dolor y ahora buscan un lugar donde pueden ser recibidos con gracia. Y en lugar de gracia reciben apatía, falta de amor. Oyen mucho ruido y menos a Cristo hablando por medio de su palabra. Mucho prejuicio y muy poca misericordia. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude en serio a comprender cada vez mejor su Evangelio, para que podamos crecer cada vez más conforme a la estatura de Cristo, para que podamos tratar a otros con gracia, así como nosotros fuimos tratados con gracia, para poder recibir a otros con los brazos abiertos, así como nosotros fuimos recibidos con los brazos abiertos en Cristo. Y ahora lo que sigue, hermanos, es una lista de 6 personas que estaban con Pablo como colaboradores, sirviéndole en la prisión, de las cuales 3 eran judíos y 3 eran gentiles. En primer lugar aparece Aristarco, un judío de Tesalónica, a quien Pablo llama mi compañero de prisiones. Al igual que Tíquico, había viajado con Pablo por toda Grecia. Siendo asociado con el ministerio de Pablo, fue encarcelado con él también. Algunos piensan que entró voluntariamente a la cárcel con el propósito de acompañar y servir a Pablo en la prisión. Esto se deduce justamente por lo que Pablo dice, le dice a él, mi compañero de prisiones. Otros dicen que fue encarcelado por los mismos cargos que Pablo. Pero sea como sea, Aristarco es otro ejemplo, un ejemplo más de una vida consagrada al Señor, donde vivimos para servir a los demás y para la expansión del Evangelio. Por otro lado también estaba Marcos o Juan Marcos. En el libro de los Hechos aparece con el nombre de Juan, pero es justamente este personaje es Juan Marcos. ¿Y quién era Juan Marcos? Juan Marcos era un acompañante de Pablo y Bernabé en el ministerio. Pero en un momento se apartó de ellos yendo a Jerusalén. Y vemos que Marcos, a causa de esto, había pecado, porque en Hechos 15, del 36 al 41, se aclara que Pablo no quería que él los acompañe porque los abandonó desde Panfilia, dice.
Esto había creado un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, por lo cual siguieron el ministerio por caminos diferentes. Pero más de una década después, por medio de la carta a los colosenses, vemos que Marcos estaba acompañando a Pablo en la prisión. De un momento donde él se apartó, se alejó, no sabemos, tal vez por miedo a la persecución o por cualquier otro motivo, apartándose del servicio. Más de una década después, en Colosenses, vemos que le está acompañando a Pablo en la prisión. Esta relación finalmente había sanado, hermanos. Marcos había sido restaurado y estaban sirviendo juntos al Señor. Esta mención especial que Pablo hace de Marcos testifica, y prestemos mucha atención, testifica el poder reconciliador del Evangelio y de la paz que debe gobernar en medio del cuerpo de Cristo. Dos hermanos no pueden estar para siempre peleados o en desacuerdo. Eso niega el poder reconciliador del Evangelio. Si hoy tenés en tu vida a un hermano en la fe, que sabes que es tu hermano realmente en la fe, y no estás reconciliado con él, el Señor espera que en algún momento te acerques y te reconcilies con él. No estemos negando ese poder reconciliador del Evangelio, ese poder donde se supone que debe gobernar la paz entre el cuerpo de Cristo. Y es interesante, hermanos, la historia de Marcos. Marcos es el que más adelante escribió el Evangelio según Marcos. En algún momento de la historia, este hombre fue discipulado por el apóstol Pedro. Y prestemos atención a este importante detalle. Pedro, el discípulo impulsivo del Señor Jesús, que negó al Señor 3 veces la noche que fue capturado, después de haber sido restaurado por el mismo Señor Jesús, ya resucitado, y como apóstol del Señor, ahora le tocó discipular a un hombre que se apartó también y abandonó la obra y el ministerio. ¿Ven lo asombrosa que es la providencia del Señor? La soberanía del Señor, de cómo Él, a pesar de muchas fallas nuestras, Él acomoda todo a favor suyo, a favor de la iglesia, para sus planes. Mis hermanos, Dios es un Dios soberano. Nada se escapa de sus manos y todo lo tiene bajo control. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra rebeldía, nada detiene el avance del Evangelio. Y no hay ningún pecado que Cristo no pueda limpiar y restaurarnos para volver a ser aptos para el ministerio. La siguiente persona que aparece en la lista es Jesús, llamado justo. De hecho, Jesús era un nombre muy común entre los judíos en aquella época. El mismo nombre que es el mismo nombre que Josué en realidad. Significa Dios salva. Aparte de este versículo, no hay ninguna otra mención de él en el Nuevo Testamento. Lo único que sabemos de él es que estaba padeciendo junto a Pablo por el Evangelio. El siguiente en la lista es Epafras, un gentil de Colosas,
Y de él ya habíamos hablado en las primeras prédicas, como había mencionado, de esta serie de Colosenses. Habíamos visto que emprendió un viaje de varios meses desde Colosas hasta Roma para llevar noticias a Pablo sobre la vitalidad de la iglesia en fe, amor y esperanza, y notificarle sobre los falsos maestros que estaban amenazando la sana doctrina. Epafras era el que inició la obra evangelística en Colosas. Al parecer recibió a Cristo durante el ministerio de Pablo en Éfeso, y luego, al regresar a su ciudad, no quiso guardarse este maravilloso mensaje solo para él, y lo compartió. Y de esta manera, por la gracia de Dios, se levantó una iglesia ahí en Colosas. Epafras hizo el mismo camino que hizo Tíquico, pero al revés. Epafras lo hizo de ida y Tíquico entonces después lo hizo de vuelta. Y humanamente hablando, hermanos, humanamente hablando es por el ministerio de Epafras, Tíquico y Pablo, hombres ordinarios, que hoy en día tenemos la carta a los colosenses. Fueron herramientas que el Espíritu Santo usó soberanamente para que hoy en día la carta a los colosenses forme parte del canon bíblico. Y el siguiente es Lucas. Lucas, el médico amado. Un gentil extremadamente culto que también escribió un evangelio, el Evangelio según Lucas, y Hechos de los Apóstoles también escribió. Él investigó diligentemente todos los hechos con testigos oculares que pudieron dar evidencia de todo lo referente a Cristo y su iglesia. Como el mismo Pablo lo menciona, Lucas era un médico y servía a Pablo en la prisión con su atención médica. De hecho, estuvo con Pablo hasta sus últimos días, como vemos en 2 de Timoteo. Mis hermanos, la vida del evangelista Lucas es un claro ejemplo de un hombre fiel, que lo entrega todo, hasta su profesión, para Dios, para la iglesia y el progreso del evangelio. Un médico en aquella época realmente ganaba bastante bien, pero él sacrificó todo lo que pudo haber ganado por acompañar a Pablo. Y por último, tenemos a quien parece ser la excepción entre los otros. Este parece ser la excepción entre los otros. Vemos a Demas, que en Colosenses lo vemos como uno de los colaboradores de Pablo, que también está con él, uno más entre los 6 que están ahí con él. Pero luego vemos más adelante en 2 de Timoteo, durante el segundo encarcelamiento de Pablo y ya cerca de su muerte, que Pablo le dice a Timoteo que Demas lo abandonó y se fue a Tesalónica. ¿Y cómo se fue a Tesalónica? No como un enviado apostólico, no como alguien que se va a ir a hacer la obra allá, sino que Demas se fue y le abandonó, amando más este mundo. Se fue, abandonó a Pablo, lo desamparó, amando más este mundo. Y si nos ponemos a analizar, y esto es algo muy interesante, la Biblia no trata de ocultar ningún pecado, ningún error de aquellos hombres que forman parte de la historia. Porque al final
Lo que hace la Biblia es apuntar a Cristo, que sí es perfecto y es perfectamente santo. Así, los que leen la Biblia pueden identificarse con todos estos hombres imperfectos y después mirar a Cristo como su único Salvador, todo suficiente para salvarlos, restaurarlos y santificarlos. Lamentablemente, Demas no fue como Marcos, quien sí volvió a mirar a Cristo y fue restaurado. Demas amó más este mundo y fue lo único que obtuvo, lamentablemente. Este mundo está lleno de hombres ordinarios, comunes y corrientes, pero que pueden ser usados poderosamente por la mano de Dios para el avance del Evangelio. Hombres cultos y preparados, como el médico, historiador, evangelista Lucas, o con poco o ningún estudio como el esclavo Onésimo. Los dos extremos. Hombres que al recibir el Evangelio y conocer realmente a Cristo se consagran la vida entera a Cristo y lo dan todo por el bien de aquellos por quienes murió su Señor. Mis hermanos, ustedes, cada uno de ustedes, son hombres y mujeres por los que el Señor murió y se entregó en la cruz. Entonces cada uno de nosotros debemos servirnos, teniendo en cuenta de que cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros el Señor entregó su vida en la cruz. Y ahora el servirnos unos a otros en amor, en humildad, es como si le estuviéramos sirviendo a Cristo mismo. Y por último, Pablo encarga a los colosenses que compartan esta carta con la iglesia que estaba en Laodicea. Y la carta que recibieron los laodicenses debía ser leída al mismo tiempo por los colosenses. Era un trueque de cartas. No sabemos cuál era el contenido de la carta a la Odisea, pero por lo que podemos realmente estar seguros es que Dios simplemente no quiso que esta carta sea incluida dentro del canon bíblico. Y es por eso que hoy en día no tenemos la carta del apóstol Pablo a la Odisea, por ejemplo, en nuestras Biblias. La carta termina con el apóstol Pablo pidiéndoles que le digan a un tal Arquipo que cumpla el ministerio que recibió en el Señor. Arquipo era aparentemente el hijo de Filemón, que era el anfitrión de la iglesia de Colosas y compañero del apóstol Pablo en el ministerio, a quien lo considera su compañero de milicias. Su compañero de milicias. Aparentemente durante la ausencia de Epafras, es probable que Arquipo haya quedado como un pastor interino en esa congregación. Mi querido hermano, todos estos hombres, tal vez de distintas edades, de distintas clases sociales, eran hombres ordinarios, al igual que vos y yo. Pero estos hombres ordinarios estaban siendo usados por la fuerza más poderosa de todo el universo.
Estaban siendo usados por la fuerza más poderosa de todo el universo, el amor de Cristo, el Evangelio. Y hermanos, cada uno de nosotros podemos ser usados por el Señor como personas totalmente ordinarias, envueltos en una misión extraordinaria para la gloria de nuestro Señor. Oramos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, a ti sea toda honra y gloria. Alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias porque a lo largo de todo este tiempo pudimos estudiar esta maravillosa carta, la carta a los Colosenses, con la cual pudimos aprender bastante. Pudimos crecer, Señor, en conocimiento de tu verdad. Pudimos recordar y entender mejor que tu Hijo Cristo es completamente suficiente para nuestra santificación, para perdón de nuestros pecados, para nuestro relacionamiento contigo. Él es suficiente para todo, Señor. No necesitamos nada más. Gracias, Señor, por tu iglesia que se ha reunido esta mañana. Gracias porque podemos estar en comunión. Te adoramos, Señor, y entregamos este tiempo en tus manos. Te adoramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.